puede ser súper útil en términos de una aplicación súper concreta y súper cercana en el tiempo si es que ustedes están expuestos a un proyecto de restauración. Y eso está en este... Voy a compartir mi pantalla. Profe, ¿este PDF está en el curso? Sí, está en el curso. Está en la unidad de ahora. Y está ahí, y se llama Principios y Estándares Internacionales para la Práctica de la Restauración Ecológica, ¿ya? Y esto es como toda una compilación de esta organización que está acá, que es la SER, la Sociedad Internacional de Restauración Ecológica, que es como la referente internacional que se ha abocado a poder acuñar toda la terminología y también como condensar los términos y las experiencias también de restauración ecológica que han habido en el planeta. Entonces tiene una serie, están todas las definiciones acá, todas las definiciones estandarizadas de los conceptos de restauración, y también hay toda una normativa acá. Por ejemplo, que acá, bueno, los principios que fundamentan la restauración ecológica son 8, son 8 principios que están acá, que son como las bases que uno siempre tiene que considerar, como por ejemplo, no sé, por el principio número 1 es involucrar a las partes interesadas, a los stakeholders, por ejemplo, a todas las partes interesadas que tienen que estar involucradas en un proceso de restauración. No sé, la segunda es que, segundo principio es que esta se basa en muchos tipos de conocimiento. La tercera es que esta se basa en un ecosistema de referencia nativo, aunque considere el cambio ambiental, ¿ya? Que son principios básicos que nosotros ya prácticamente hemos tocado varios de esos. Entonces, les voy a mostrar ahora cómo funciona esto de la rueda de la Restoration Wheel, que es como la rueda de la restauración y cómo se ocupa, ¿ya? Igual es súper bueno que le echen una leída a este documento, que es como la base de todo lo que vamos a hacer en este contexto. Y recuerda que esto lo vamos a aplicar en el ecosistema que ustedes ocuparon para los bosques comestibles, o sea, para los sistemas agroforestales. Entonces, ese mismo ecosistema, como ustedes ya lo conocen, ya lo estudiaron, lo trabajaron teóricamente, aunque sea, ya lo conocen, entonces vamos a ocupar ese mismo ecosistema para definir una línea base, para definir metas concretas de restauración y para definir un ecosistema de referencia y después medir a qué podrían llegar en forma teórica en unos 10 años, por ejemplo. Entonces, que bueno, se define el ecosistema de referencia y también se definen. Ahora voy a pasar a una presentación acá, que es esta. Entonces aquí hay como una estrategia para poder, una metodología para poder planificar y monitorear instancias de restauración ecológica. Se define en este documento, y primero que nada tenemos que, lo que ustedes tienen que definir, lo que yo les voy a pedir en este último informe del curso, son como 2 páginas nomás, ¿cachai? Que son, o 3 páginas como máximo, y la presentación también tiene como 3 páginas, que es esto, que ustedes definan, por ejemplo, el alcance de su proyecto, que es el foco geográfico temático del proyecto, la visión, que es un resumen general de la condición deseada de su ecosistema, los objetos que identifican qué cosa a los ecosistemas nativos a ser restaurados en un sitio de acuerdo con la información del modelo de referencia. Los objetivos, ¿ya? Las metas, ¿ya? Que son declaraciones formales de los resultados, y los indicadores, que son medidas específicas cuantificables de cada resultado. Entonces, eso, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de eso. Un ejemplo de ya todas estas cosas que te dije anteriormente, pero aquí están ejemplificadas. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de planificación hipotética que incluyen objetivos ecológicos y sociales integrados. Entonces tenemos el alcance, ¿vale? Bueno, aceptar a más gente. El alcance. El alcance son 2 bosques de roble de Gary, un tipo de quercus, de 5 hectáreas conectados por una pradera abierta y un lago en las islas del Golfo del Sur, Colombia, Británica, Canadá. ¿Ya? Ese es como el alcance, que en definitiva es como definir dónde está, la ubicación geográfica y un poco las circunstancias en términos muy generales. Después la condición actual. La condición actual. El pastoreo y la fragmentación han provocado una disminución de la diversidad de aves del bosque en 2 relictos de bosques de roble.
Estos dos bosques conectados por una pradera sobrepastoreada contienen 30% de cobertura nativa y 50% de cobertura no nativa de especies vegetales herbáceas y leñosas. La cobertura restante, 20%, es suelo desnudo. El lago tiene un recuento alto de Escherichia coli procedente de lixiviados de los suelos pastoreados. Las plantas acuáticas flotantes aumentan después de los eventos de lluvia, lo que conduce a la muerte ocasional de peces. ¿Ya? Esa es como la condición actual. Para que ustedes vayan pensando un poco cómo definirían su condición actual del ecosistema que ustedes trabajaron. ¿Ya? La visión. El retorno de ecosistemas saludables, cuidados y disfrutados por los habitantes de la isla, resultando en una cohesión social renovada y una gestión sostenible de los ecosistemas. Esa es como la visión, lo que deseamos que ocurra en esto. Nuestros objetivos ecológicos son los bosques, y ustedes también deben tener una visión de su ecosistema. ¿Cachai? Los bosques de roble de Gary no perturbados y las praderas semiabiertas tienen robles maduros con una alfombra de flores silvestres de primavera. Antes de la llegada de los europeos, los pueblos originarios mantuvieron las praderas libres de malezas para cultivar plantas del género Camasia. Los bulbos de estas flores silvestres azules son una fuente de alimento importante. El lago de aguas abiertas es el hábitat de la trucha arcoíris, la lubina de boca chica y la perca sol. Un humedal sirve como transición del lago a la orilla. Las nutrias de río nadan entre los lirios amarillos del estanque y los tordos sargentos se balancean sobre las pifas. Y acá tenemos otro, ese es el objeto ecológico, ¿ya? Que son como los objetos ecológicos sobre los cuales nosotros queremos incidir con la restauración. Los objetivos, que son ecológicos y sociales, pueden ser, por ejemplo, la reducción de la sedimentación activa y el recuento de Escherichia coli en las corrientes de agua, de acuerdo a los estándares del Departamento de Salud para nadar en 5 años, en un plazo de 5 años. La reducción de la eutroficación del lago, ¿vale? Ya no sé, vamos a seguir. Después, los vecinos constituirán el 80% de los voluntarios en un programa de administración en un plazo de 5 años. 2 especies de aves ausentes durante 10 años antes del inicio del proyecto volverán a reproducirse en un sitio. La cohesión social renovada de la comunidad está centrada en un mejor sentido de pertenencia en comparación con los niveles de la línea base en un plazo de 10 años anterior. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes ven que uno puede definir una serie de objetivos, tanto sociales como ecológicos. ¿Ya? Por ejemplo, la matriz herbácea entre relictos recuperada con 80% de las especies de plantas nativas características de la pradera de robles de Gary en un plazo de 15 años. Entonces, hay objetivos que tienen una definición específica y una cuantificación también específica en un tiempo definido. Y también tenemos como metas... ¿Sí? Perdón, la cuantificación en el tiempo específico tiene que ser con bibliografía de referencia, ¿no? Para saber más o menos cuánto se va a demorar en recuperar los objetivos que nosotros queremos que se cumplan. Bueno, ustedes deberían tener cierta fundamentación lógica, digamos, dentro de cuál es su propuesta de objetivo. Entonces, por ejemplo, bueno, estos tipos tiran esto porque a lo mejor ellos, a lo mejor dentro de su proyecto de restauración, tienen considerado, por ejemplo, la reproducción y el resto del establecimiento artificial de esta pradera, por ejemplo, completa. Entonces, ellos dicen, bueno, que sobrevive un 80% en este periodo de tiempo, ok. O a lo mejor están apuntando a una tasa de recolonización de alguna especie en particular. Entonces, tiene que haber algún asidero lógico que te permita a ti hacer una hipótesis de ese tipo, pues, aventurarte en un objetivo de ese tipo. Que a lo mejor no necesariamente tiene que ser con un fundamento bibliográfico tan sólido, pero sí que detrás de ello existe una cierta base lógica de planteamiento. ¿Ya? Sí, gracias, profe. ¿Y qué es lo que son las metas entonces? Las metas ecológicas sociales son las medidas por indicadores específicos, ya que esto es lo que, vamos como de lo general a lo particular, ¿cachai? Entonces aquí definitivamente, a esto es lo que yo creo que lleguemos con sus proyectos, que son estas metas específicas, que yo creo que ustedes hagan un ejercicio en concreto de poder decir, chuta, yo en este bosque voy a medir esto, y esto es lo que voy a monitorear en el tiempo para poder saber si la cuestión se está recuperando o no se está recuperando, y cuánto se está recuperando en relación a mi ecosistema de referencia en el plazo que yo digo. Entonces, de esa manera nos vamos a poder decir, chuta, sé que voy bien, no tan bien, a lo mejor si fertilizo un poquitito voy a acelerar estas tasas de crecimiento, y voy a lograr algunas de las cosas que necesito antes, no sé. Entonces, como esos elementos de juicio creo que ustedes lo desarrollen. Entonces, por ejemplo, metas ecológicas y sociales, medidas por indicador específico, cese del pastoreo del ganado en un año. ¿Ya? Es una meta súper concreta, ¿cachai? Una meta, no es un parámetro ecológico, es una meta.
Reducción de la abundancia de plantas no nativas menor a un 25% con cobertura en 2 años. ¿Cachai? Que son como cuestiones súper concretas. Al menos 25 voluntarios se unen a un programa de administración en el que los vecinos constituyen más del 50% de los miembros en un plazo de 2 años. ¿Cachai? Que son metas sociales que tienden a la cohesión que vamos a ver ahora. O sea, la densidad de las plantas leñosas nativas aumenta al menos 100 tallos por hectárea de árboles y 100 tallos por hectárea de arbustos entre años. Hay una densidad o sea, una densidad determinada. La riqueza de especies nativas en la pradera aumenta al menos 6 especies de pasto y 10 especies de hierbas por 10 metros cuadrados en 5 años. O sea, las visitas de campo de niños de las escuelas locales aumentan 50% en 5 años. Así que siempre decimos nosotros, ya, ok, y va a haber educación ambiental, y claro, y va a servir a la sociedad de esparcimiento, pero en realidad no tenemos como un parámetro concreto con lo cual lo hemos definido anteriormente, ¿se fijan? Entonces, como esto es como una cuantificación de todas esas ideas, y por los cuales a ti como profesional, imagínate tú después cuando hagas un informe, cuando tú atestigues el éxito que tú tuviste con la restauración ecológica, ¿te fijas? Imagínate tú respondiéndole al alcalde, respondiéndole al gobierno regional, respondiéndole a, no sé, a la WWF, por ejemplo, o alguna institución de una fundación de conservación internacional. Tú tienes que tener una capacidad de poder decir, mira, nosotros agarramos este ecosistema con 0 visitas de estudiantes, con 0 visitas de aves nativas, con una visitas de insectos, un 10% de lo normal en el ecosistema de referencia, por ejemplo, y yo te lo devuelvo, te lo entrego en una trayectoria ecológica de cambio con todos estos parámetros modificados en estos porcentajes. ¿Ya? Eso es un poco la idea. Y para eso, vamos a utilizar estos 6 atributos claves del ecosistema, ¿ya? Que son como atributos claves que debe tener cualquier ecosistema, que en cualquier ecosistema restaurado estos deben ser atendidos y deben ser mejorados si es que tienen algún nivel de degradación, como es la ausencia de amenazas, las condiciones físicas, la composición de la especie, la diversidad estructural, el funcionamiento ecosistémico y los intercambios externos. ¿Ya? Entonces, con estos 6 vamos a trabajar nosotros en el término, en los aspectos ecológicos. Ecológico-biológico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, la ausencia son la amenaza directa al ecosistema como la sobreutilización, la contaminación o las especies invasoras están ausentes. Las condiciones ambientales, incluidas las condiciones físicas y químicas del suelo y del agua y la topografía requeridas para mantener el ecosistema del objeto están presentes. ¿Vale? Y aquí hay una definición de estos atributos claves que vamos a utilizar. Pero, aquí es donde viene esta metodología de las 5 estrellas, ¿ya? Y que se ocupa en conjunto con la rueda de la recuperación, en donde yo dentro de estos 6 atributos que están aquí, que son los atributos claves que yo ya he definido en términos generales, dentro de eso yo defino 5 niveles de recuperación, desde el más bajo, ¿ya? Que es bien parecido a como yo lo recibí con mi línea base, ¿ya? El primer paso de mejora es una estrella, ¿ya? Eso está más cercano a como yo recibí mi ecosistema de referencia al principio, o sea, mi ecosistema degradado al principio, ¿ya? Como es más cercano a la línea base que yo evalué. Y después de esto, yo tengo 5 niveles de mejora, 5 steps, 5 pasos ya donde yo puedo ir viendo cómo se encasilla mi ecosistema, cómo ha ido evolucionando en función de la estrella en cada uno de estos atributos, ¿ya? No sé, por ejemplo, ya le damos de aquí composición de especies. La primera, hay colonización de especies nativas, ejemplo, un 2% de las especies del ecosistema de referencia. No hay amenazas para los nichos de regeneración o futuras sucesiones. Ya, ahí tiene una estrella. Después, la diversidad genética del tamaño acordado. Hay un pequeño subconjunto de especies nativas características estableciéndose. Ejemplo, 10% del ecosistema de referencia. Aquí había un 2% del ecosistema de referencia, aquí hay un 10% del ecosistema de referencia. En términos de diversidad, de la composición de la referencia. Baja amenaza en el sitio de especies invasoras deseables. Después, un subconjunto de especies nativas, ejemplo, 25% del ecosistema de referencia, de especies del ecosistema de referencia, después 60% de la especie de referencia, después más del 80% de la diversidad de la referencia. ¿Se fijan que hay como cuestiones concretas? Y lo mismo, si ustedes lo leen con detenimiento, hay en cada uno de los parámetros de estos atributos claves del ecosistema. ¿Ya? Entonces, aquí viene nuestra... ¿No me quiere funcionar? Espérate. Entonces, aquí viene nuestra famosa ruedita de la restauración, ¿ya? La rueda de la recuperación ecológica, que es esto que está aquí. Entonces, donde yo
defino primero, esto es lo mismo que estamos viendo anteriormente, pero es una cosa más lúdica, es una metodología para poder reportar en forma más lúdica lo que ustedes puedan presentar, por ejemplo, a un público los resultados de su restauración ecológica, como una forma de ordenar también. Entonces, yo aquí tengo las 6, aquí están la estructura, la diversidad estructural, las funciones ecosistémicas, ¿cachai? Están los 6 atributos claves que vimos anteriormente, ¿ya? Los 6 que están acá, en estos ejes. Y acá están los 5 niveles de estrellitas, la 1, la 2, la 3, la 4, y acá en cada, por ejemplo, acá para una cosa de simetría de la ruedita de la restauración, en cada uno de estos atributos claves se han separado tres metas tres subatributos chiquititos. Por ejemplo, ya, la composición de especie aquí, ya, plantas deseables, animales deseables y especies no deseables. ¿Cachai? Donde ustedes tienen que definir en detalle qué atributo es eso. Ustedes lo pueden cambiar también dentro de eso, pueden hacer lo que ustedes quieran en definitiva. Todos los proyectos son distintos y ustedes pueden adecuar esta rueda a esa metodología como ustedes deseen. Entonces, esta es una herramienta y esto que aquí es la línea base antes de la restauración, ¿ya? Así es como ustedes se encontraron en el ecosistema, ¿ya? Esto es lo que yo necesito que ustedes hagan, y en cierta medida ya hicieron un poco el ejercicio, a lo mejor no tan cuantitativamente, pero ya hicieron el ejercicio cuando estaban trabajando con su ecosistema, y que ustedes hagan esta línea base y me la reporten de esa manera, y después hagamos un ejercicio a qué pasaría a 10 años, después del tratamiento, y ustedes me tienen que decir en qué estado estaría cada uno de estos subatributos, de los atributos clave, ¿ya? Pero diciéndome claramente cuál es el indicador de cambio, o sea, cómo ustedes evaluaron que el cambio iba a ocurrir. ¿Cómo evaluaron, por ejemplo, que esto de pasar no sé, de interacciones y hábitat, por ejemplo, que está acá, ese no mejoró nada, pero por esta, por ejemplo, la resiliencia y el reclutamiento, mira, mejoró 4 puntos, ¿cachai? Mejoró 3 puntos en este. Aquí estaba en 1 y aquí está en 4. Entonces, ese aumento, ustedes me tienen que explicar cómo ocurrió, ¿ya? Explicar cuantitativamente cómo ocurrió. Entonces hay un indicador, un indicador que da fe del cambio, ¿cachai? Y ustedes lo tienen que anotar. ¿Vale? Entonces, también hay un extra bonus para esto, que esto es optativo, ¿ya? Y solamente les puede sumar puntaje, no descontar puntaje si no lo hacen, pero también, si ustedes leen el documento, existe una metodología igual, pero para todos los beneficios sociales de un proyecto de restauración, que es súper importante y lo hemos tocado poco en el curso, ¿ya? Que tienen que ver con una serie de cosas que son súper importantes, como por ejemplo el bienestar de la comunidad, mejora el sentido de pertinencia, mejora los lazos sociales, mejora la salud y el bienestar de las personas, ¿cachai? Por ejemplo, el compromiso de los actores, se atrajo la participación, se mantiene el apoyo, se incrementa la capacidad de las personas, la distribución de los beneficios, por ejemplo, se aseguran los beneficios locales, se igualan las oportunidades de las personas, se conservan las culturas, ¿cachai? Cosas que son súper importantes y que si ustedes son inteligentes, ¿se acuerdan el video que vimos ¿ah? El video que vimos que integraba todas las cosas sociales y aspectos sociales que sabiamente el tipo iba manejando, y iba estableciendo jerarquía y un autocontrol en definitiva, y una autoejecución, todas esas cosas iban desarrollando sentido de pertinencia, iban desarrollando lazos sociales, iban incrementando en calidad de vida. Entonces había como un sentido más de cuidado de las cosas. Entonces, por ejemplo, la economía sustentable, ecoempleo asegurado, generación de empleo, manejo circular de los desechos. Se fijan, una serie de cuestiones que son súper importantes y que uno tan importante con la parte ecológica también puede llegar a ser todos los beneficios sociales que en definitiva revisten un proyecto de restauración ecológica y que le brindan viabilidad a largo plazo, que es lo más importante, porque recuerden que muchas veces las limitantes biológicas y ecológicas no son tan difíciles de romper, porque existen los conocimientos y por último son plantas o animales que van a responder a ciertas condiciones, ¿ya? En cambio esta matriz humana o social, digamos, es bastante más compleja y reviste una serie de complejidades que hay que
que hay que ir trabajando, digamos. ¿Ya? Y por eso es que en un proyecto de restauración ecológica lo más probable es que uno trabaje solo, trabaje con antropólogos, con sociólogos, ya con asistentes sociales y con gente que pueda ayudarte a poder desarrollar este tipo de cosas en forma integral y que tenga viabilidad social. ¿Vale? Aquí lo mismo, recuerden que aquí como se habían definido seis atributos ecológicos claves, también acá hay un ejemplo, estos son ejemplos, ¿vale? También hay una definición de 6 atributos sociales claves, ¿ya? Que están acá, y también está su definición en términos de las 5 estrellas, para que ustedes lo puedan ver. Eso es, este documento se tiene que citar de esta manera. Y ahora les quería mostrar yo algunas herramientas que están disponibles también en el CIBEDUC, ya, para que ustedes puedan también trabajar esto. Mira, por ejemplo, tenemos, a ver, hay primero que nada una ruedita de la restauración en Excel, ¿ya? Que es interactiva, por ejemplo, y acá, no sé, ya el atributo de ausencia de amenazas, por ejemplo, ya sobreutilización yo le voy a poner un 2, contaminación le voy a poner un 5, plantas animales deseables 2 y plantas deseables 3. Ya resiliencia 1, no sé, niveles trópicos 2, resiliencia 2, y ahí yo puedo actualizar la rueda de la recuperación y me aparece ahí, y ahí yo, por ejemplo, ya generé una línea base, ¿ya? De su propio ecosistema. Entonces después ustedes lo pueden bajar como imagen esto y trabajarlo acá. Y acá, obviamente, que acá está la evidencia por el nivel de recuperación, que eso es súper importante en el informe que les vamos a pedir, que esta partecita de acá, que cómo ustedes evidencian en términos cuantitativos, porque recuerda que tienen que definir sus metas, y estos son como monitoreo de las metas. Entonces ustedes dicen, ya mi meta es que no haya más plantas exóticas o invasoras en el lugar. Ya ustedes tienen que decirme, pucha, en base a la recolonización se ocupó el sitio y se fueron disminuyendo en la etapa 1 un 10% de las plantas invasoras, en la etapa 2 un 20%, en la etapa 3 un 50%, con la estrellita, con las 5, hasta que llegaron las 5 estrellitas y ya no hay, y solo hay plantas deseables y no hay plantas indeseables. ¿Ya? Ese es otro recurso que ustedes pueden ocupar, y también está este otro recurso que es web, que... ¿Dónde está? A ver. Acá. Esta es otra página web que también está ahí todo esto es un paquete que te entrega la SER para que ustedes puedan ocuparlo como restauradores, como practicantes de la restauración. Es un paquete que te lo entrega para que tú lo ocupes, y esto es básicamente lo mismo, ¿ya? Ya yo acá puedo ir subiendo niveles no sé, ya, de los intercambios externos, flujos del ecosistema, flujo genético y vinculación de hábitat. Y yo puedo acá hacer el update de la ruedita y lo tengo ahí, ¿ya? Y acá lo puedo bajar como imagen, ¿ya? Porque lo pueden ocupar en sus presentaciones también, pues chicos, que le hace mucho más fácil para que también puedan ir viendo esa cosa. Y por último, también tenemos otra ruedita de un template de la restauración social, ya de los beneficios sociales de la restauración, donde también está aquí está la planilla para poder anotar los niveles que tiene cada atributo, ya que lograron en tanto en la línea base como en el ecosistema restaurado, y las notas que da cuenta de cómo se evidenció el cambio, cuál es el indicador que ustedes visualizaron para poder evidenciar el cambio. Así que eso es el rollo. Todo está en este archivo, toda esa información está en este archivo, están los links al archivo. El archivo está en español, que les dije acá al final están como anexos los templates también de estas cosas, ya de la rueda, y hay caleta otra información más que no la tocamos ahora, pero hay mucha otra información. Está súper bueno el documento. Ese documento yo diría que es como de lectura obligatoria para ustedes, chicos, chiques, si es que van a salir a trabajar en algún ratito en algún proyecto de restauración en un par de años más, 1 o 2 años más. Yo creo que es un documento como de lectura obligatoria, porque les va a dar un estándar, los va a poner en un pie que los va a diferenciar si es que lo hacen ocupando esta herramienta o lo hacen de forma más autodidacta. En realidad, como está esto establecido ya, yo creo que es súper beneficioso que lo puedan ocupar. De hecho en cursos anteriores hemos visto esta metodología, y
y por gente que está haciendo la práctica en el instituto, como el Instituto Forestal o otra gente por ahí, ha sido súper bien visto que nuestros estudiantes manejen este tipo de esta metodología update en el mundo como estándar de restauración, así que les recomiendo que sea como sea, le echen una mirada a ese documento. Así que nada, pues voy a dejar de compartir. Y ya está, pues chicos, no sé si tienen alguna consulta o opinión o apreciación de esto. Entonces, profe, esta va a ser la evaluación 2 que vamos a tener en el Sí. curso. Esto va a ser Y la... va a ser Ujú. en base al trabajo de agroforestería. Así Sí. como que ya está instalado el sistema agroforestal y tenemos que aplicar estas metodologías. Exacto. Exacto, por eso Súper. que ya tienen como harto trabajo avanzado, porque ¿cachai? Que ya conocen su ecosistema, ya lo describieron más de alguna vez, ¿cachai? Que hicieron como una línea base, por eso le pedíamos como que línea base y también, o sea, como que ya usted ya tiene harto trabajado esto también, ya pensaron en algunos atributos sociales, ¿cachai? Solo que ahora es una cosa que usted ahora les toca darle una visión más cuantitativa y mejor descrita a esto. Entonces yo le informe, lo único que necesito, compadre, es una rueda de línea base, una rueda a los 10 años, a los 10 años, y una rueda de ecosistema de referencia. Entonces son 3 ruedas. Rueda de línea base, rueda de ecosistema de referencia como ustedes lo quisieran tener al año 30, por ejemplo, al año que ustedes quieran definir el ecosistema de referencia, y una rueda a los 10 años, donde cómo va su ecosistema, en ese minuto, y que me den cuenta y me reporten cuantitativamente, siguiendo los ejemplos que están ahí, porque tiene que ser algo parecido a los ejemplos en términos del nivel de qué tan cuantitativo tiene que ser la aproximación. Está todo ahí. Si ustedes leen ese documento, les va a dar una instrucción precisa de cómo hacer cada una de las partes. Y eso sería la única evaluación, que sería una presentación cortita donde básicamente nos expondrían las ruedas, cada uno expondría sus 3 ruedas, ¿ya? Y explicándonos un poquito cómo evidenciaron cada uno de los cambios y cuál fue a lo mejor el problema que hipotéticamente que ustedes tuvieron, o que todo va bien, o que muchos de los componentes van bien, pero en general tenemos unos que están retrasados y por esta razón, y en eso vamos a tratar de hacer tal cosa, punto. Como contarnos un poco cómo le ha ido con la restauración, eh, externalizar, o sea, mostrarnos con este ejemplo cómo les ha ido con la restauración en el año 10 y cuáles son los problemas que han tenido y cómo los van a solucionar, punto. Entonces son una presentación de 2-3 páginas, de 2-3 diapos, 4 diapos, ¿cachai? Y el informe donde ustedes justifiquen nomás básicamente por qué, cómo evidenciaron el avance de cada uno de la estrellita en la rueda. Súper corto, un informe de 2-3 páginas. Y eso sería como ya casi al final del curso, pues, ¿cachai? Que como, bueno, eso podría ser como una semana antes de la última prueba. O sea, creo que terminamos el 30, ¿no? El 30 de noviembre tendría que ser la semana antes, porque el 30 de noviembre son las pruebas recuperativas, que en este curso creo que no va a ser necesario. Entonces sería como una semana antes del 30, que no sé qué día es, pero eso, que nos quedan como 4 semanas. Así que eso, pues. Así que yo los dejo con esa tarea. Esto vamos a ocupar obviamente los mismos grupos, los mismos ecosistemas, y ustedes los van trabajando ahí día a día. Pues nosotros vamos a tener una sesión de trabajo, de apoyo a este trabajo, se lo vamos a comunicar ahora pronto cuando readecuemos el cronograma, como les dije anteriormente, pero básicamente esa es la idea, chiques, que no complicarnos demasiado, sino que llegar a utilizar esta metodología en sus propios ecosistemas y que podamos hacerlo ahí de una manera grata y sin tanta complicación, sin estar tanto rato en el compu, sin estar tanto escribiendo tanto, sino que hacerla más o menos short y didáctica ocupando esta metodología. Así que nada, pues no sé si tienen alguna duda, consulta o comentario. Todo claro, por mi parte. Sí, todo claro también. Buena, perfecto. Ya pues chicos, entonces muchas gracias, que disfruten la tarde, está súper linda, y le estamos comunicando ahí los cambios que ya consensuamos en el pequeño programa para poder hacerlo un poco más simple y más grato en esta finalización de semestre, que yo creo que estamos todos medio cansados y al final teníamos un programa súper
como súper compactado, así está bueno y todo, pero está súper compactado y duro, un poco árido, diría yo, en términos de tanta actividad, porque igual es súper demandante todas esas tardes eternas de presentaciones y de corrección de informes y de generación de informes, me imagino. Entonces al final decidimos simplificarlo, ya que quieren un terreno, así que nos vamos de un terreno mejor, que una actividad mucho, y nos va a servir cualquier cantidad para poder así, interiorizar conocimiento en la práctica, que es como la forma más bacán de hacerlo. Así que eso, pues, súper. Nos vemos entonces. Yo a lo mejor nos quedamos un ratito con los chicos, con los ayudantes, para conversar un ratito y ponernos de acuerdo en algunas cositas, pero ya hicimos la mayoría, ya tenemos un acuerdo al respecto de esto. Así que nada, pues, súper, que estén súper bien y buenas tardes. Gracias, profe. Chao. Gracias. Gracias, profe. Buenas Yo- tardes. Buena, Robin, ¿cómo estáis? Buena, profe, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y Disculpe que tú? llegue tarde. ¿Sí? Pasó un percance. Ni cachamos, no sé. ¿Y el Seba y ahí está el Kenny? Buena, buena. ¿Cómo Está bien. estamos? ¿Todo bien, profe? ¿Y usted cómo está? Bien, bien, todo bien. Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Ahí me parece todo lo que puso por el WhatsApp. No respondí, pero sí lo vi. Y bueno, y ahora lo hablaron en la clase también, po, ¿cierto? Sí, sí. Sí, Sí, quedamos pues. ahí más claro. Voy a dejar de grabar y Eso.